Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque les traigo una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y sinceramente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Hay algo nuevo, algo que ha surgido de repente y que ha puesto a todos a especular. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, como siempre aquí desgranaremos todos los detalles, les contaremos el contexto, las reacciones y lo que podría significar todo esto. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos vídeo. No se queden fuera de la conversación. Parece que el 27 de octubre de 2025 será una fecha que quedará marcada en la memoria de los fans de la pareja que conquistó corazones en Erkencikus. Y es que de repente, sin previo aviso, una noticia ha explotado en los medios, y no es cualquier noticia, es algo que muchos esperaban y otros quizás temían, o simplemente les tomó por sorpresa. Estamos hablando nada más y nada menos de un posible reencuentro profesional, pero con un giro inesperado que está generando un torbellino de comentarios y análisis. Durante mucho tiempo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla fue innegable. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en un fenómeno global, y la fantasía de que esa chispa traspasara la pantalla ha sido un sueño recurrente para muchísimos seguidores. Han pasado los años desde que terminaron las grabaciones de su exitosa serie, y ambos han seguido caminos profesionales distintos, cosechando éxitos por separado. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, ganando una base de fans aún mayor en países como Italia y España, e incluso incursionando en otros formatos. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas de gran renombre, demostrando su versatilidad y talento. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y la conexión entre sus protagonistas nunca se ha disipado por completo. Los fans siempre han estado a la espera de un posible regreso, de una nueva oportunidad para verlos juntos. Y parece que ese momento, o al menos el anuncio que lo precede, ha llegado. La noticia en sí es que se ha filtrado, o mejor dicho, se ha hecho pública información que apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Pero aquí viene el detalle que ha desatado la locura: no se trataría de una serie de televisión o una película en el sentido tradicional, sino de algo más íntimo, más directo, y que apunta a conectar de una forma diferente con su audiencia. Los rumores apuntan a que estarían involucrados en la producción de un documental o una serie de entrevistas especiales que exploraría su experiencia en Erkencikus, su relación durante y después del rodaje y sus trayectorias individuales posteriores. Imaginen la posibilidad de escuchar de ellos mismos, en sus propias palabras, los detalles de aquel fenómeno que catapultó sus carreras a nivel internacional. Sería una oportunidad única para los fans de revivir esos momentos, de entender las dinámicas, de conocer las anécdotas que no salieron a la luz. ¿Por qué esto es tan impactante? Pues, en primer lugar, porque llega de forma tan repentina. No ha habido pistas claras, no se han visto encuentros públicos que sugirieran una colaboración inminente. Han sido años de especulaciones, de deseos de los fans, pero ahora parece que hay algo concreto. En segundo lugar, la naturaleza del proyecto es intrigante. Un documental o una serie de entrevistas sobre su éxito y su relación sería un contenido muy personal y revelador. Permitiría a los fans ir más allá de la ficción y conectar con los actores en un nivel más profundo. Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir están siendo tendencia en múltiples países. Los fans expresan su emoción, su incredulidad, su alegría. Muchos celebran la idea de verlos juntos de nuevo, incluso si no es en un papel de ficción. Otros se preguntan si esto podría ser un paso hacia una futura colaboración en una serie o película. Hay quienes especulan sobre la posibilidad de que este proyecto sea una forma de sentar las bases para un regreso a la actuación conjunta en el futuro. La verdad es que la expectativa está por las nubes. Los detalles que han salido a la luz son escasos pero significativos. Se habla de que el proyecto estaría en sus primeras etapas de producción, y que se estaría buscando un equipo de producción de alto nivel para capturar la esencia de la historia. La idea sería ofrecer una mirada detrás de cámaras de uno de los fenómenos televisivos más grandes de Turquía en la última década.
Cr. Humorea que podrían estar involucrados productores que ya han trabajado con ellos en el pasado, lo que le daría un toque de familiaridad y confianza al proyecto. También se menciona la posibilidad de que las entrevistas se filmen en locaciones significativas de sus carreras, quizás incluso revisitando lugares relacionados con Erkenci-Kuş. Es importante recordar que aunque la noticia es muy fuerte y los rumores son persistentes, hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de los protagonistas o de las productoras involucradas. En el mundo del espectáculo, las noticias pueden cambiar rápidamente y a veces lo que parece seguro puede tomar un giro inesperado. Sin embargo, la fuente de esta información parece ser bastante sólida, y la magnitud del revuelo mediático sugiere que algo se está cocinando. ¿Qué podemos esperar de este posible proyecto? Si se trata de un documental, podríamos esperar entrevistas profundas donde Can y Demet compartan sus experiencias, sus desafíos, sus momentos favoritos del rodaje de Erkenci-Kuş. Podríamos ver imágenes inéditas del backstage, tomas que nunca salieron al aire, y quizás incluso reflexiones sobre cómo esa experiencia transformó sus vidas y sus carreras. Si fuera una serie de entrevistas más cortas, cada episodio podría centrarse en un aspecto diferente: la química en pantalla, la fama repentina, las críticas, las giras promocionales, sus vidas personales después del éxito. En cualquier caso, el objetivo sería sin duda complacer a esa legión de fans que nunca dejó de apoyar su conexión. La influencia de Erkenci-Kuş fue tal que trascendió las fronteras de Turquía. La serie fue doblada y distribuida en numerosos países, convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en estrellas globales. Sus fans no solo son turcos, hay una comunidad inmensa en América Latina, Europa y otras partes del mundo que sigue cada uno de sus pasos. Por eso una noticia de este calibre tiene un impacto tan amplio. No es solo un evento local, es algo que resuena a nivel internacional. Analizando el momento en que surge esta noticia, podríamos pensar en varias razones. Tal vez ambos actores sienten que es el momento adecuado para reflexionar sobre ese capítulo tan importante de sus vidas. O quizás es una estrategia para capitalizar su fama conjunta y recordar al público la magia que crearon juntos, antes de embarcarse en proyectos futuros, ya sean individuales o, quién sabe, incluso juntos de nuevo en la ficción. El timing es clave en el mundo del entretenimiento, y este anuncio, si se confirma, parece estar muy bien calculado. También es fascinante pensar en cómo han evolucionado profesionalmente. Can Yaman ha abrazado la internacionalización, buscando roles en producciones extranjeras y adaptándose a diferentes industrias. Ha demostrado una gran ambición y un deseo de expandir sus horizontes. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un fuerte arraigo en la industria turca, eligiendo proyectos con guiones sólidos y roles desafiantes que le permiten seguir creciendo como actriz. Verlos ahora con todas estas experiencias acumuladas, unidos en un proyecto que mira hacia atrás, podría ser muy revelador. Si se trata de un documental, podríamos esperar una producción cuidada, con una narrativa bien estructurada y un tono emotivo. No sería solo una recopilación de clips, sino una exploración profunda de su fenómeno. Las entrevistas tendrían que ser sinceras, permitiendo que ambos compartan sus verdaderas emociones y pensamientos. La dirección artística, la música, todo jugaría un papel crucial para evocar la nostalgia y la conexión que sus fans sienten. La especulación sobre un posible regreso a la actuación conjunta, claro está a la orden del día. Muchos fans sueñan con una segunda temporada de Erkenci-Kuş, o con un nuevo proyecto de ficción completamente distinto. Este documental o serie de entrevistas podría ser el preludio perfecto para eso. Al reavivar la llama de su conexión en la memoria colectiva, podrían estar preparando el terreno para futuras colaboraciones más ambiciosas. Es una jugada estratégica que sin duda mantendría a la prensa y al público expectantes. Otra perspectiva a considerar es la evolución de la forma en que los fans consumen contenido. Los documentales y las series de entrevistas sobre la producción de programas exitosos están ganando mucha popularidad. Permiten una conexión más cercana con los artistas y un entendimiento más profundo del proceso creativo. Si Can y Demet apuestan por este formato, estarían adaptándose a las nuevas tendencias y ofreciendo a su público algo que realmente desean. Por ahora, debemos mantenernos a la expectativa. La información es intrigante, las reacciones son apasionadas, y la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, aunque sea en un contexto diferente al que muchos esperaban, es emocionante.
Sin duda, estaremos muy atentos a cualquier desarrollo oficial y les traeremos toda la información en cuanto esté disponible. La comunidad de fans de estos dos artistas es increíblemente activa y apasionada, y estoy segura de que ya están debatiendo y analizando cada posible detalle de esta noticia. Así que para resumir, la gran sorpresa del 27 de octubre de 2025 gira en torno a la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto entre Can Yaman y The Method Demir. Los rumores apuntan a un documental o una serie de entrevistas que exploraría su experiencia en Erkenci y sus carreras posteriores. Esto ha generado un revuelo masivo en redes sociales y ha reavivado la esperanza de muchos fans de verlos juntos nuevamente. Aunque aún no hay confirmación oficial, la intensidad de los rumores sugiere que algo importante está en marcha. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de esta dosis de noticias frescas y emocionantes. ¿Ustedes qué opinan de esta posible colaboración? ¿Les emociona la idea de un documental sobre Erkenci? ¿Creen que esto podría ser el inicio de algo más grande? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Hasta pronto.